Gracias, Presidenta. Buen día, honorable Asamblea. Le pido, Presidenta, por favor, integren la totalidad de la iniciativa del diario de los debates. Esto es solo una breve síntesis del tema que hoy versa sobre esta iniciativa, que es sobre derechos humanos y violencia contra la mujer. Hoy nuestro país está viviendo una catástrofe humanitaria que, acorde con los tiempos deshumanizadores, se comporta como parte de una cultura de usos y costumbres y que está enraizada en las formas de transmisión de la información, del conocimiento, de la socialización, incluso hasta del entretenimiento. Es la violencia contra la mujer y como un rasgo cultural, sino como un puntual de la estructura cultural de la sociedad, y esa tendencia mayúscula se manifiesta casi en todas las expresiones sociales, del lenguaje, en los currículos ocultos de la educación, en la experiencia intrafamiliar. La violencia contra la mujer es un caldo de cultivo histórico que se encuentra arraigado incluso en las ideologías jurídicas, en los procesos íntimos de lo que se considera la célula de la sociedad y las familias, en los círculos ocultos del sistema educativo, en las dinámicas de las instituciones y en la inmensa permeabilidad de los tratos agresivos de los que son un agente de expansión a la violencia explícita. Hay que añadir que en este tema oscuro aún es un campo desconocido por la compleja vida psicológica de los sujetos, tanto en la experiencia de la víctima como la del victimario, en la experiencia de los géneros, en los estudios que se tienen la intención de desplazarse al área legislativa para que los efectos de la justicia sean comprensivos de la complejidad del tema. Transformar la realidad de la violencia contra las mujeres implica esfuerzos culturales inmensos que tienen que reunir a todas las instituciones, organizaciones y organizaciones no gubernamentales, líderes, academias, sociedad civil, para desarrollar una influencia pertinente a un sistema de creencias y comportamientos añejos y cultivados masivos. Tenemos nosotras y nosotras un ejemplar legisladora que hace esfuerzos monumentales por minar este sistema de creencias. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora Diva Adamira Gastelum, y por ello, juntas y juntos, demos pasos firmes e inamovibles, pasos que se sumen a la tendencia que mandata ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde están plasmados los derechos humanos. Y sé que los damos, pero la propuesta es dar alta prioridad al tema, que las observaciones que las instituciones del Estado nos dirigen es viable y es posible, que la defensa de los derechos humanos, recordémoslo, es un tejido mundial que crea sus propias tensiones y que las aplica afortunadamente, pero sobre todo en los países que han suscrito los tratados internacionales en la materia. Por ello, podemos conjugar tensiones internas y externas para dar el salto cualitativo de lo que la sociedad ya se fragua. Experimentar una vida sin violencia sistemática es un derecho que desde hace años se demanda, se exige y se sigue construyendo. Los diversos tratados de los que México ha suscrito y que son de dominio de este Parlamento y que ya forman parte de la afortunada atención internacional que ejerce una saludable presión para apresurar los equilibrios en esta materia legislativa. No quiero repetir las cifras rojas de este tema estructural, no solo de la cultura, sino de la mentalidad patriarcal inserta hasta en los mínimos detalles de nuestra vida civilizada. Todos no la sabemos, todos lo hemos vivido y todos lo hemos visto de cerca. Quiero recordar que hace poco llegó a nosotros el informe de la Comisión de Derechos Humanos y ahí podemos refrescar cifras y discurso. Lo cierto es que hay una larga descripción de faltantes que impiden el despliegue legal necesario para que las legislaciones puedan verdaderamente fomentar una cultura con todos estos sus recursos. Queremos usar su aportación de observaciones para demostrar la falta de armonización en materia legal en las entidades y queremos apelar en que todo este documento como un argumento con el fin
de fortalecer esta iniciativa. Nuestra intención en esta iniciativa es crear un dispositivo legislativo interno en el que el reglamento de esa institución, que dadas las circunstancias de la emergencia, de crisis evidente y en cierto tema de derechos humanos, se le dé trámite preferente, a modo de derecho que tiene el titular del Ejecutivo para que sus iniciativas sean procesadas en un tiempo perentorio. Consideramos que la violencia contra la mujer ha llegado a un punto intolerable para el género femenino. Obsérvese el número de estados que tienen procedimiento declaratorio de alerta por violencia de género contra las mujeres. Son 20 estados de la República ya. Creemos que la situación es altamente de emergencia y por ello nuestro propósito, que dada esta situación, dada los diagnósticos y los monitoreos legislativos puntuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe 2016, el de las ONGs, de las demandas para emitir alerta de género, de las estadísticas dramáticas sobre el tema, que es el Senado de la República, al igual que el jefe del Ejecutivo, posea este dispositivo para que cree las condiciones para que sus facultades legislativas se concentren extraordinariamente en desarrollar, dictaminar o elaborar las observaciones pertinentes en la materia legislativa, para hacer los llamados a los estados de la República, a los congresos locales, municipios o delegaciones y lograr esta armonización legislativa que urge y que ha sido observada por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su último informe, y los requerimientos que faltan por desarrollar respecto a observaciones que los instrumentos internacionales demandan en la misma materia. Este dispositivo no sería exclusivo del tema aquí señalado, sino que cualquier tema se muestre el nivel de catástrofe respecto a los derechos humanos y apelando a la energía y el mandato del artículo 1 constitucional. Por eso propongo el proyecto de decreto. Al artículo único se reforma artículo 71 y se adiciona una fracción 31 al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiese presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Asimismo, y en caso de que exista una crisis evidente en ciertos temas de derechos humanos, podrá presentar en cualquier momento la iniciativa preferente correspondiente. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada en el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Artículo 73, fracción 31, expedir de manera prioritaria con carácter de preferente las leyes que establezcan concurrencia de la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de violencia y contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, atendiendo las recomendaciones que se tengan del tema por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, con la finalidad de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y cumpliendo con los tratados internacionales de los que México sea parte. Hasta aquí la iniciativa. Decirles que a partir del suceso, mi persona el pasado 11 de diciembre, a mi correo oficial del Senado de la República han llegado centenares de súplicas, de peticiones, de llamados de mujeres y de hombres que han sido víctimas de violencia, pero encima de ello también han sido víctimas de nuestro propio sistema. Porque aquí creamos las leyes, pero es muy difícil que las leyes se conviertan en una realidad, en la realidad de a pie de este país. Es duro encontrar infinidad de versiones, desde la más simple hasta la más compleja, de golpes desde los que podemos llamar parte de lo coloquial, hasta golpes que van a quedar sembrados para toda la vida de estas personas. Creo que bien vale la pena que hagamos algo más contundente todavía
porque aquí hay muchas y muchos que han trabajado durante todo el periodo que tenemos en el Senado de la República, pero creo que tenemos que elevar la voz por este tema. Lo he marcado en la iniciativa. Ha habido momentos en que el propio gobierno ha marcado preferentes, sucesos y ha marcado hitos ya para la historia de este país, pero creo que le estamos quedando faltos todavía al país en atención a la mujer y a la violencia en general. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos primera.